y vamos a leer Hebreos 1, 1 al 3, ¿sí? Hebreos 1, 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, comendamos el tiempo de la enseñanza en esta tarde, y al estar abordando la doctrina pedimos que podamos aprovechar las verdades que están en la Escritura, que son el fundamento de nuestra fe, para que podamos mirar tu palabra de una manera diferente, podamos apreciarla, considerarla, verla desde una perspectiva tal que podamos tener un mayor aprecio, un mayor amor hacia ella. Así que pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos mirando nosotros lo que es doctrina sistemática. Es una materia, vendría a ser más que una prédica, es una enseñanza didáctica, ¿sí? En cierta manera, pero estamos mirando lo que es doctrina sistemática, ¿sí? O sea, lo que son los fundamentos de nuestra fe, las 9 o 10 doctrinas, como querramos dividirlo, que nosotros tenemos como la base de nuestra fe, que está contenida en la Escritura, y se llama sistemática porque sigue un sistema, ¿sí? Seguimos un sistema, un orden lógico, correlativo, ¿sí? Sensato de mirar la doctrina, considerarlas. Y debemos empezar nosotros, como ya hemos dicho, estudiando lo que es bibliología, que es la doctrina o la enseñanza acerca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Eso es bibliología, porque nosotros abrimos la Escritura y con los elementos necesarios, como por ejemplo un botánico que va con los conocimientos de la ciencia que para estudiar las plantas, con todas esas herramientas, observa con el microscopio una planta, ve lo que hay allí y saca las conclusiones. Lo mismo el astrónomo en un sentido mucho más amplio, con todos los conocimientos de ciencia que tiene que tener al observar los astros. No es que cualquiera va, no es que yo me compro un telescopio y al mirar ya puedo sacar conclusiones. Tengo que tener unos conocimientos previos sobre los elementos que componen los astros y lo que se encuentra allí, ¿no? Para al observar los astros, sus movimientos, su composición, saco conclusiones, ¿no? Lo mismo cuando nos acercamos a la Escritura, también con los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios para poder mirar en la Escritura y sacar conclusiones correctas, acertadas? Bueno, estudiar gramática, porque lo que compone la Escritura es un texto escrito en un idioma de palabras, y la gramática es lo que a nosotros nos ayuda a poder, los elementos de la gramática, a sacar conclusiones acertadas y correctas de la Escritura. Y con esos elementos, que vendría a ser como el microscopio y el telescopio del botánico y el telescopio del astrónomo, entonces con esos elementos nosotros lo que hacemos es, con la gramática, entrar en la Escritura y ver lo que la Biblia dice acerca de sí misma, ¿sí? Bueno, eso estamos haciendo nosotros, y eso es lo que se hace en doctrina sistemática. En este caso es bibliología. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? ¿Sí? Y lo que nos toca ver ahora, en esta tarde, con la ayuda del Señor, quizá un poquito queda de esto para la próxima, no iba a entrar todo lo que debemos hablar sobre revelación. ¿Sí? Eso es parte de lo que nosotros encontramos en el estudio de la doctrina de bibliología. Revelación. ¿Qué es? ¿Qué es revelación, no? Y es una palabra que se usa mucho en el ambiente evangélico, y especialmente en ciertos sectores donde el Señor me reveló. Señor, bueno, cantamos recién, revélame tu voluntad, ¿no? Como algo muy propio del movimiento cristiano, ¿no? Pero ¿qué es revelación en este sentido doctrinal y temático, no? Bueno, revelar es la acción y el efecto. Revelación es la acción y el efecto de revelar. Y uno dice, bueno, me está diciendo lo mismo, pastor, revelar, muy bien. O sea, es dar a conocer algo que estaba oculto y no se sabía. Sencillamente eso. Eso es revelar. Algo estaba oculto, le sacamos la cubierta que tiene y lo revelamos. Ahora todos lo pueden ver. Esa es la idea de esa palabra, revelar o revelación, ¿sí? Pero teológicamente, ¿sí? El término más preciso teológicamente, se refiere a que es una actividad divina. La revelación es una actividad divina
O sea, es Dios compartiendo sus secretos con nosotros, es Dios mostrándose a sí mismo. En eso consiste la revelación. Y eso es la Biblia. Es Dios mostrándose, dejándose al descubierto ante la humanidad. Eso es revelación, ¿sí? No es de manera alguna una realización humana la revelación, ¿sí? Revelación no equivale a descubrimiento, no es que el ser humano en su esfuerzo y con sus recursos y con su conocimiento y sabiduría empieza a investigar y descubre a Dios. Eso no pasa, no va a pasar nunca de esa manera. La única manera de que podemos conocer a Dios es que Él se dé a conocer a nosotros. De otra manera es imposible, eso lo vamos a hablar la próxima vez un poquitito más, es imposible que una persona con sus propios medios y esfuerzos pueda en verdad conocer a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver las razones por qué en próximos estudios. Así que no equivale a descubrimiento o revelación, ni es el resultado de alguna percepción interior o del producto de una idea brillante, ¿no? No es que, bueno, yo siento que Dios es... No es así el conocimiento acerca de Dios, de saber quién es Dios, ¿sí? Revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino que Dios encuentra al hombre, ¿sí? Vamos a mirar nosotros que en realidad podemos conocer a Dios porque Dios se reveló. Si Dios no hubiese querido revelarse, darse a conocer a la humanidad, jamás nosotros podríamos tener posibilidad de saber que existe un ser supremo. Jamás. Porque no hay capacidad en nosotros para poder entender eso. ¿Sí? Todo existía, dice un teólogo. Todo existía y existe en la mente de Dios. Todo está y estaba allí, ¿sí? Y por fin, en algún punto en la eternidad pasada, Dios decidió revelar eso. Eso que estaba todo en su mente, porque todo lo que existe estaba en la mente de Dios. Todo viene en verdad de Dios, ¿sí? En algún momento, en un punto en la eternidad pasada, Dios decidió revelar, mostrar, dar a conocer al ser humano algo de todo lo que Él es, sabe y hace. Eso es revelación. Dios decidió en algún momento, no sabemos cuándo sucedió, en la eternidad pasada, y uno dice cuándo sucedió, en la eternidad no hay tiempo, pero en algún momento Dios decidió, dijo, me voy a dar a conocer a las criaturas que ya tenía en su mente pensada crear. ¿Sí? Eso era parte del diseño y la determinación de Dios. Eso sucedió así. Así que conocemos a Dios porque en algún momento Él determinó darse a conocer. Es parte de sus decretos, parte de su propósito. Y la revelación es un acto soberano de Dios entonces, ¿sí? O sea, ¿qué significa que es un acto soberano de Dios la revelación? Dios dándose a conocer y que podamos conocerlo nosotros a Él. Bueno, que Él se reveló, se dio a conocer cuando Él quiso, se dio a conocer como Él quiso, ¿sí? Y se dio a conocer, o reveló, mejor dicho, lo que Él quiso de sí mismo. Nosotros no conocemos todo de Dios. Es más, este hombre Job en su libro llega a decir que nosotros apenas en lo que es su creación, el cosmos, todo lo que conocemos nosotros del universo, eso es apenas los bordes de sus caminos, ¿sí? Apenas la palabra significa como que es recién la entrada a la casa de Dios, es el hall de la casa de Dios, es el universo, la creación. Todo lo que hay más allá de Dios todavía no lo conocemos. No lo ha revelado, no quiso revelarlo ahora. Sin duda alguna, cuando estaremos en la eternidad con Él, uno de los mayores placeres que tendremos nosotros es conocer a ese ser infinito, supremo, más grande que el universo, ¿sí? Salomón dijo que los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, los cielos de los cielos no son suficientes para explicar a Dios. Esa es la idea de esa expresión. Así que el universo, que ahora lo vamos a mencionar en un momento, pero el universo que da a conocer a Dios, no alcanza realmente a ser la expresión plena de lo que Dios es. Así que Él ha querido revelarnos solamente esto que nosotros sabemos de Él. Incluso en la Escritura sabemos de Dios lo que Él quiso. Y hay mucho más de Dios que lo que Él reveló de sí mismo. Pero Él quiso revelar esto. Por eso Moisés dijo en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Así que hay cosas de Dios que son secretas que no quiso revelarlas. Y eso crea como una ansiedad. Como por ejemplo, ¿por qué en su soberanía eligió a algunos para salvación y a otros no los escogió? No es que los escogió para perdición, no los escogió para salvación. Eso no lo sabemos. Es la gran incógnita, pero esas cosas ha guardado Dios para sí. Así que la revelación es un acto necesario, entonces nosotros entendemos, porque el ser humano, debido a su finitud, Dios es infinito, el ser humano es finito, ¿sí? Debido a su finitud y su condición en pecado, está imposibilitado para conocer y entender a Dios
Si Dios no se revela, la criatura permanece en ignorancia acerca de la divinidad. Entonces, por eso es necesario que Dios haya determinado darse a conocer. Vamos a mirar eso después cuando lleguemos a la doctrina de la salvación. Vamos a ver que también, a menos que Dios decida revelarse a una persona para salvarla, la persona es imposible que pueda llegar a ser salva. Es necesario eso. Es una necesidad el acto de la revelación, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica esta revelación de Dios? Bueno, se clasifica en dos partes, ¿sí? La primera está la revelación general de Dios, ¿sí? La revelación general, que es la comunicación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y lo hace, por ejemplo, a través de la naturaleza, pasaje que nosotros conocemos. Bueno, sí se lo voy a leer ahora para tenerlo presente, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Esa es la revelación general de Dios. Todas las personas tienen acceso a esta revelación, ¿sí? Romanos 1, 18 al 20. Dice de esta manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso es revelación, Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, está hablando acerca de la revelación natural de Dios. Dios, a través de su creación del universo, se ha dado a conocer, ¿sí? El texto que tiene ahí de Salmo 19.1 es uno muy conocido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Y el Salmo 8 es David. Yo lo imagino a David en ese Salmo 8, tirado en el campo mientras las ovejas ya están tranquilas y él mirando del firmamento, la cantidad de estrellas que se pueden ver en medio del campo donde no hay contaminación lumínica, ¿no? Y mirando a los astros y diciendo, oh, que miro los cielos, la obra de tus manos, de las estrellas, obra de tus dedos, y digo, ¿qué es el hombre para que dice, esto hizo Dios? Y Dios es más grande que eso, que su obra. Así que él dice, qué pequeñitos que somos. Bueno, sin duda alguna, uno al ver la creación, esto es toda una materia, es decir, esta parte que estoy diciendo es toda una materia, acerca de la revelación de Dios en la creación natural, ¿no? Pero es interesante que al observar científicamente todo el movimiento del universo, toda la composición del universo, uno llega a una sola conclusión. Alguien tuvo que haberlo hecho. Esto no se pudo haber hecho solo. Tanta precisión, tanto orden, tanta estética, tanta belleza. Y eso es en el macro universo, ¿sí? Pero en el micro universo que tiene nuestro cuerpo, el universo celular, millones y millones de células trabajando a cada segundo, a cada milisegundo, a cada instante, haciendo lo necesario, su función, con la información que Dios puso en cada célula, ese microuniverso también es maravilloso. Al conocer cómo funciona nuestro cuerpo, uno dice, no se pudo haber hecho solo. Alguien tuvo que haberlo hecho. Alguien tuvo que haberlo hecho. De esos estudios que ya se han hecho tan avanzados del ADN que antes, 40 años atrás, no eran tan conocidos los estudios de ADN. Ahora ya son muy conocidos. ¿Cómo funciona esa cadena de ADN? Esa cadena de información que está dentro de nuestras células, ¿sí? Para que, por ejemplo, la célula que tiene la información para crear un hígado no forme un páncreas. Tiene la información necesaria para que cuando se desarrolle esa célula forme un hígado. Y la que tiene que formar la piel tiene información para formar la piel. Tremendo cómo funciona esa cadena de ADN. Y alguien ha dicho que si uno pusiese toda la información que hay en las células humanas, el libro que se escribiría llegaría en su grosor de aquí hasta la luna. Toda la información que hay en nuestras células. Y esa información que hay, ¿sí? Y alguien ha dicho esto, dice, si usted va por la playa, caminando, ¿no? Y usted encuentra en la playa una palabra escrita. ¿Usted imaginaría que esa palabra se escribió sola? Usted diría, wow, ¿quién escribió esto? Porque información coherente e inteligente solamente puede ser escrita por alguien coherente e inteligente. Y al observar que en el cuerpo humano las células tienen información coherente e inteligente, ¿sí? Dice, alguien tuvo que ponerla ahí. No, eso no surge solo, no surge como resultado de una explosión. Así que hay un creador y la creación
nos hace entender eso, que hay un ser supremo que hizo todas las cosas. También se dio a conocer Dios por medio de la conciencia, Romanos capítulo 2, verso 14. Están ahí nomás porque tenían el texto, Romanos 2, verso 14 y 15, dice así de esta manera. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De que exista la moralidad es una de las pruebas naturales de que existe un ser creador. Si no existiese la moralidad en nosotros los seres humanos, seríamos como animales. Pero existe, y eso es lo que nos diferencia a los animales, nosotros tenemos moralidad. ¿Qué significa que tenemos moralidad? Que nosotros nos manejamos por esto es correcto, esto es incorrecto. Y cuando nos manejamos de eso sabemos que hay alguien a quien hay que darle cuentas. Y esto es lo que está enseñando el texto allí en Romanos, que en todo ser humano Dios puso en su mente, en su interior, en su parte inmaterial, algo que llamamos conciencia, que le ayuda a tener como una señal de alerta de que esto está bien, esto está mal. Esa conciencia obviamente está contaminada por el pecado, pero cuando es nutrida por la Escritura funciona mucho mejor. Y nos da a nosotros las señales de que guarda porque hay que rendir cuentas por cómo actuaste. ¿Sí? Y también Dios se ha mostrado por medio de la historia humana. No vamos a leer el texto ahora allí en Hechos capítulo 17, versos 24-27, pero nosotros vemos allí en verdad cómo Dios ha diseñado la historia también para revelarse a sí mismo en su providencia. Se llama la providencia de Dios, Dios interviniendo en los eventos de este mundo. Pablo utiliza ese argumento de la providencia de Dios actuando en este mundo para hacerle entender a los atenienses que existe un ser superior, que es el Dios al que ellos no conocen, al que adoraban sin conocerle. A ese yo os anuncio. Ese es el que interviene en los eventos humanos. Ha hecho de una sola sangre toda la raza humana, de un solo código genético, hizo todos los millones y millones y millones de personas que existen en el mundo y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese prefijar el orden de los tiempos ha determinado cómo va a suceder la historia. Y así la va llevando Dios adelante. Daniel capítulo 2, que lo vimos nosotros en el verano, es maravilloso porque hay muestra, y vamos a volver en noviembre con eso, cuando en capítulo 7 se muestra cómo Dios diseñó la historia humana para que acontezca según su propósito y su determinación. Y ahí vemos que hay un ser supremo que no ha dejado que las cosas sucedan así nomás, sino que ha determinado que todo siga adelante. Así que la creación natural, la conciencia humana y la historia humana son la revelación de Dios. Existen para revelarnos que existe un ser supremo. No quiero abundar en esto, es una de las cosas que, porque si no sería larguísimo, y hoy no es para estar muy largo en la reunión, pero Romanos capítulo 9 nos explica por qué existió Faraón, por ejemplo. Y dice, ¿qué le dice a Faraón Dios? Yo te levanté para mostrar en ti mi ira. Vos existís porque yo te hice existir para darme a conocer como un Dios que tiene ira, para que el mundo sepa que yo, además de ser un Dios de amor, también soy un Dios justo y de ira. Tremendo. Dice, vos existís por eso. Y entonces enseguida Pablo dice, guarda, no se adelanten, ¿qué dirá el vaso de barro hacedor? ¿Me va a cuestionar por esto? Yo soy el creador. Yo sé cómo he hecho las cosas. Tremendo es eso, ¿no? Pero cada cosa que existe en este universo ha sido creado para revelar algo acerca de Dios. Su belleza, su inteligencia, su carácter, bueno, todo eso. Y está en segundo lugar, aparte de la revelación general, está la revelación particular, ¿sí? Y es la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares en tiempos y lugares definidos. Lo hizo por medio de comunicaciones directas, sueños, visiones y por medio de la Escritura finalmente, ¿sí? Esa es la revelación particular. No es para todos, sino para personas particulares precisas en determinados momentos y lugares definidos, ¿sí? ¿Qué quiero decir que no es para todos? Que cuando Dios quiere darse a conocer a través de la Escritura, de su verdad, la palabra, Él va a obrar de una manera particular, ¿sí? ¿Sí? La revelación particular fue progresiva hasta alcanzar su máxima expresión en la persona del Hijo de Dios. Hebreos, ese es el texto que leímos nosotros, Hebreos 1, 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, esa palabra postreros días es en esta última etapa del plan de Dios, ¿sí? Nos ha hablado por el Hijo. Eso es muy importante
para saber que no hay más revelación aparte de esto. ¿Sí? No hay más revelación. Eso que dice Hebreos es muy importante. Con el Hijo se completó lo que Dios quería revelar de sí mismo al mundo. ¿Sí? Vamos a comprobar eso en un momento con otros textos. Nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo. Es interesante que el capítulo 1, versículo 18 de Juan también dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 14, 9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Cristo es la revelación final y plena de lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo al mundo. ¿Sí? Hay mucho más de Dios, pero vemos en Él todo lo que quiso Dios darnos a conocer de sí mismo. Y Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que la revelación particular, ¿sí?, fue concentrada en un solo libro. Todo eso que en otros tiempos era de visiones, de sueños, de comunicaciones directas, que en ciertos momentos, como a Moisés, que le hablaba cara a cara cuando entraba en el tabernáculo, todo eso que en otro tiempo era de esa manera, Dios lo concentró en un libro, ¿sí? Y es interesante que Cristo durante su ministerio se apegó a la palabra escrita como la revelación de Dios. Mateo 5, 17, 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Es interesante, ¿no?, que Cristo, si ustedes ven el relato de Cristo de su ministerio en la tierra, Cristo no anduvo alentando a sueños, visiones y comunicaciones directas. ¿Ha notado eso? Que Cristo, siempre que ministraba, predicaba el Evangelio, siempre se remitía a las Escrituras del Antiguo Testamento, no usaba sueños. Cristo no se presentaba a la gente y decía: oh, tuve sueños anoche, el Padre se me reveló. No, Él se remitía a las Escrituras del Antiguo Testamento. Durante todo su ministerio siempre fue la palabra escrita del Antiguo Testamento para usarlo como base para su ministerio. Recién Cristo habló de nueva revelación cuando se preparaba para partir. Y eso lo encontramos en Juan 16, versículos 12 al 15. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Escucharon eso? Toda la verdad. Es un absoluto. Y significa que Cristo estaba anunciando que cuando el Espíritu venga, Él va a completar toda la verdad. Todo lo que Dios quiere dar a conocer al mundo se completará con el ministerio del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Sí? Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Cristo anunciaba ya a los apóstoles qué sucedería después de su partida, y el Espíritu de Dios iba a tomar en verdad lo de Cristo, lo que Cristo en ese momento no podía decirles porque los discípulos no estaban preparados para sobrellevar toda esa carga de revelación nueva. Entonces le dice: va a venir y Él va a revelar todo. Lo que falta de revelación, Él lo hará con ustedes. ¿Sí? Todo el Nuevo Testamento es la revelación del Espíritu de Dios que dio a los apóstoles en cumplimiento de esas palabras de Juan 16, y concuerda con lo dicho en Hebreos 1:2. En estos postreros días, la última etapa del plan de Dios, nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Lo que faltaba lo habló por el Hijo. Es la última revelación de Dios a este mundo, todo lo que Él quiso decir. Así que la revelación particular tuvo un punto culminante. ¿Sí? El Espíritu revelaría a los apóstoles toda la verdad. Y está allí Juan 16, los dos textos, 13 y 14, 16, 26, también dice exactamente lo mismo, la misma idea. ¿Sí? Pero Judas es el texto importante en este punto de bibliología. Porque Judas 3, verso 3 dice esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y es tan pequeñita la palabra que los estudiosos, con su microscopio mental y la gramática, han llegado a una conclusión muy interesante sobre ese texto. Porque la frase que es importante aquí, en esta materia, es por la fe, dice: contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa expresión, una vez dada a los santos,
En griego se refiere a esto, se refiere a lo que es de validez perpetua y que nunca necesita repetición. O sea, que fue dada una vez y para siempre. No va a volverse a dar más. Esa es la idea. Con una vez es suficiente. Esa expresión se utiliza, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:18, cuando dice así: Cristo padeció una sola vez por los pecados. Se usa la misma expresión. Una sola vez bastó, no más. Entonces esa expresión que usa Judas es muy importante porque define que no hay más revelación, ¿sí? Tal como Cristo ha sufrido la muerte en la cruz una sola vez, también toda la verdad había sido revelada una vez y para siempre. Y la reveló a sus santos. ¿Cuáles son los santos? Los apóstoles, que eran encargados en verdad de establecer la doctrina de la iglesia, ¿sí? A través de los apóstoles y santos profetas, ¿sí? De nuevo vemos que Jesús Dios mismo no plantea revelar más verdades a la iglesia muchos años más tarde, ¿sí? Solamente el ministerio apostólico es determinado para dar esa última revelación de Dios. Una revelación más completa de Dios no sería necesaria muchos años más tarde si la fe, las enseñanzas de Cristo ya habían sido dadas una vez en el primer siglo, y esta enseñanza sería de validez perpetua. Bueno, hay muchos más argumentos que sería para más extenso. Pero sí nosotros tenemos en claro una cosa, hermanos. No hay más revelación de Dios que lo que tenemos aquí, ¿sí? Así que nos vamos a encontrar con mucha gente en este mundo que va a decir: oh, Dios me reveló, oh, hay revelación. Bueno, los mormones tienen el libro de Mormón como un libro aparte, que dicen que eso también es la revelación de Jesucristo. Bueno, eso no concuerda con esto, porque los apóstoles a quienes Dios determinó que eran los que iban a poner esa verdad fueron 13, ¿sí? No más. Y no existió más ese ministerio. Así que esta es la única revelación de Dios. Todo lo que nosotros queremos saber acerca de Dios está aquí. Podemos nosotros, los creyentes, tenemos una bendición. Con este conocimiento de revelación particular, podemos apreciar mucho más la revelación general. Y podemos mirar el universo y decir: wow, ahí vemos cosas que están en la Escritura que hablan de Dios. Podemos apreciarlo así. Pero la revelación general no sirve para salvar a alguien. Por eso es necesaria la revelación particular. Saber que existe un ser supremo, maravilloso, pero eso no salva. La revelación, saber que Dios hizo, que existe un ser que hizo el universo, está bueno, pero eso no salva. Hace falta la revelación del Evangelio, en la revelación particular, para que alguien llegue a la salvación. Por eso es que esta revelación particular es superior a la revelación general. Muy bien, así que eso es la Escritura, revela a Dios, cómo es Él, sus propósitos y sus caminos. Muy bien, hasta aquí llegamos con la enseñanza en esta tarde, con la ayuda del Señor.